Hoy te llevo conmigo a dar un paseo en bicicleta por mi ciudad, Concepción. Y mientras pedaleamos vas a aprender vocabulario de bicicleta. ¡Vamos! Hoy nos preparamos para un viaje en bicicleta. Me pongo el casco, los guantes, la chaqueta cortavientos y con esto tengo mi ropa lista para viajar. Y ahora vamos por nuestra bicicleta. Es importante revisar que todo esté bien. Esta es una bicicleta mountain bike. Revisamos el manubrio, los puños, los frenos, los cambios, la horquilla, el cuadro, el sillín, las ruedas, los piñones, la cadena y los pedales. La rueda delantera está bien, pero la rueda trasera le falta un poco de aire. Vamos a usar el bombín para inflarla. ¡Perfecto! Hoy vamos a dar una vuelta en bici por Concepción, una ciudad en el sur de Chile. Me gusta pedalear a una velocidad moderada, ni rápido ni lento. En mi ciudad hay una ciclovía. Una ciclovía es como una calle pequeña para bicicletas. Sigamos acá en la ciclovía. Cuando viajo al centro de la ciudad hay muchos semáforos, así que debo frenar muchas veces y esperar la luz verde. Cuando manejo por la ciclovía me gusta mirar el paisaje. Es genial vivir en un lugar con aire fresco, un río grande y mucha vegetación. Una parte de la ciclovía está al lado del río Biobío, el río más ancho de Chile. Aquí a veces hago una pausa para tomar agua y disfrutar del paisaje. Y luego de hacer un breve descanso, es momento de seguir andando en bicicleta. Concepción tiene unos 240.000 habitantes. Es la puerta de entrada al sur de Chile y se conoce como la cuna del rock chileno. Bandas famosas chilenas de rock como Los Tres, Los Bunkers y De Salón son de esta región. Cada año se hace un festival de música llamado REC, con conciertos durante 3 días. El evento REC se hace aquí en el Parque Bicentenario. Cada año asisten miles de personas. En 2026, por ejemplo, asistieron más de 400.000 personas. Un evento gigante. Sigamos con nuestro recorrido en bicicleta. Mi siguiente parada es la estatua de Condorito. Condorito es una historieta muy famosa en Chile y Latinoamérica. La primera edición de Condorito salió en 1949. Su creador, Pepo, nació en Concepción. Y por eso hicieron esta estatua en la ciudad. Y luego de visitar a Condorito, es momento de seguir pedaleando. Nuestra última parada, la Universidad de Concepción. Esta universidad comenzó sus actividades en 1919. La U de Conce tiene un campus abierto, perfecto para caminar, hacer deporte y disfrutar de actividades culturales. Es un espacio con naturaleza, edificios antiguos y mucha vida universitaria. El símbolo de la universidad es el campanil, un punto de encuentro muy popular entre los habitantes de Concepción. Y acá, en la Universidad de Concepción, termina nuestro recorrido en bicicleta. Y si estás pensando viajar a un país donde hablan español, te recomiendo descargar mi Spanish Adventures Companion. 5 lecciones sobre situaciones comunes de viaje. Y lo mejor, es 100% gratis. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Chao!